millonario salió del abismo tras un vagabundo desconocido salvarle la vida por casualidad. Lucas estaba al borde de la caída definitiva. Su mundo, antes brillante y lleno de lujos, se había convertido en una ruina que le apretaba el pecho y le ahogaba la esperanza. Había perdido todo: empresas, amigos, confianza, y esa noche, mientras caminaba por una avenida oscura y llena de ecos sordos, sentía cómo la desesperación lo arrastraba hacia un callejón sin salida. Los edificios parecían cerrar sus enormes máscaras de concreto sobre él, mientras la lluvia comenzaba a golpear la acera con una furia insistente. Las luces tornasoladas de los neones reflejaban charcos y rostros invisibles. Lucas estaba solo, con las manos temblando y el corazón retumbándole en el pecho. El silencio de la noche se rompió con un ruido seco, un golpe al suelo. Él se tambaleó. El abismo asomaba su sombra, más cerca que nunca. Cuando la oscuridad ya parecía tragárselo, apareció él, un hombre cubierto por él. ¿Quién eres?, logró balbucear Lucas, mientras aún temblaba, sintiendo el frío de la baranda al rozar su piel. Alguien que sabe de abismos, respondió con voz áspera pero firme. No es tu hora. Algo en esa frase resonó, y al mismo tiempo despertó una alerta interna que sacudió a Lucas. El hombre desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada y cigarrillo rancio. Pero eso no fue todo. Entre sus dedos sucios, Lucas encontró un pequeño objeto, un amuleto quebrado con inscripciones extrañas, como si guardara un mensaje oculto. La ciudad seguía viva a su alrededor, con coches pasando, sombras que se movían rápidas y sin rostro, susurros que parecían llevar secretos. Lucas sintió como una mezcla de gratitud y desconfianza le subía por la garganta. Sabía que ese encuentro no era una casualidad, sino una grieta que abría otra puerta. ¿Pero qué quería ese hombre? ¿Por qué lo había salvado? ¿Cuánto de esa noche era salvación y cuánto de una trampa? Desde entonces, cada paso de Lucas se sintió como una carrera contra algo invisible. Recuerdos, voces, enemigos del pasado que preferían verlo muerto antes que renacer. Mientras intentaba juntar las piezas de su vida rota, una verdad oscura y amenazante comenzaba a emerger. Una verdad que no solo podía destruirlo a él, sino a todo lo que quería recuperar. Y la figura del vagabundo, como un fantasma constante, reaparecía en momentos inesperados, con silencios pesados y miradas que quebaban. Lucas se preguntaba si ese hombre era su salvación o su sentencia. Todo estaba por descubrirse en la ciudad que nunca duerme y que ha visto caer a tantos antes que él. ¿Será Lucas capaz de levantarse? ¿O el precio por esa última mano extendida será demasiado alto? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche seguía su curso, arrastrando a Lucas en una espiral de desconfianza y esperanza. Esa sensación de que algo iba a cambiar lo mantenía al borde. La ciudad zumbaba a su alrededor, pero el corazón de Lucas latía con fuerza,
como si el eco de sus pasos resonara en toda la avenida. Caminando sintió el pequeño amuleto en su bolsillo, frío y pesado, un recordatorio constante del extraño que lo había salvado. Pero, ¿salvado de qué? De repente, un grito desgarrador emergió de la oscuridad. Un sonido que atravesó la lluvia, que lo detuvo en seco. Lucas giró la cabeza hacia donde provenía el estruendo. Allí, entre las sombras de un callejón, algo se movía. Su instinto le decía que no se acercara, pero a la vez una curiosidad inquietante lo empujaba. Corrió hacia el lugar. Cuando llegó, vio a una mujer con el rostro pálido, caído en el suelo, bañada en un charco de luz azul de un neón cercano. Ella convulsionaba y él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La desesperación lo hizo actuar. Corrió a su lado. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz temblando. Ella levantó la mirada. Sus ojos reflejaban un miedo profundo. Antes de que pudiera contestar, sus labios se movieron rápidamente, articulando palabras que parecían no tener sentido, acumulando una mezcla de terror y pánico. «¡Él viene! ¡No! ¡Él viene!», gritó. Lucas se sintió helado. ¿Quién venía? Algo en su pecho se encogió. Cuando iba a preguntar más, un golpe resonó en la oscuridad justo detrás de él. Un fuerte ruido metálico que le hizo girar la cabeza. Una sombra se recortó en la luz del neón. Al principio indistinta, pero luego tomó forma. Era el vagabundo, pero no era el mismo que lo había salvado antes. Este tenía una mirada salvaje y su cabello desordenado ondeaba al viento, como si fuera parte de la misma tormenta. Su rostro estaba marcado por un rictus de locura y furia. «¡Corre!», gritó el vagabundo, sus ojos desorbitados. Antes de que Lucas pudiera reaccionar, el vagabundo se lanzó hacia él, empujándolo hacia un lado. La mujer gritó, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura oscura se abalanzó sobre ella. Lucas se quedó helado, observando cómo el vagabundo la sujetaba con fuerza, mientras ella forcejeaba, el terror en su rostro transformándose rápidamente en horror. «¡No! ¡Déjala!», gritó Lucas, su voz desgarrada. El vagabundo, aún con el aire de locura, miró a Lucas y en un instante su expresión cambió. La intensidad en sus ojos se diluyó y en su lugar surgió algo que Lucas nunca esperó ver: reconocimiento. «Eres el elegido», dijo el vagabundo, casi en un susurro, mientras apretaba con más fuerza a la mujer. «Te estaba esperando». Lucas retrocedió. La realidad se tambaleaba a su alrededor. Todo lo que había creído entender sobre el vagabundo y su extraño salvamento se desmoronaba. La mujer seguía gritando, pero ahora sus palabras eran ininteligibles en la confusión. «¿Esperándome? ¿Qué significa eso?», dijo Lucas, el miedo apretándole la garganta. Fue en ese momento que la mujer, en un último intento de liberarse, sacó algo de su bolsillo. Era un amuleto similar al que Lucas tenía, pero este, a diferencia del suyo, brillaba con una intensidad desbordante. Esto hizo que el vagabundo se detuviera de golpe, como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. Todo se volvió un caos, y antes de que Lucas pudiera asimilar lo que sucedía, todo se oscureció. De repente, las luces del neón parpadearon, y un sonido ensordecedor llenó el aire. Un estallido que pareció sacudir la misma tierra. Cuando Lucas se recuperó, ambos habían desaparecido, tragados por la misma oscuridad que había intentado consumirlo antes. Aturdido y con el horror palpitante en el pecho, Lucas se encontró solo, en medio de la noche, sosteniendo su amuleto quebrado. Preguntas desgarradoras danzaban en su mente. ¿Quién eran realmente el vagabundo y la mujer? ¿Qué conexión secreta lo unía a ellos? La ciudad a su alrededor seguía ignorante.
Pero Lucas sabía que había cruzado una frontera que jamás podría retroceder. Y en el fondo, algo le decía que Los gritos se disiparon en la oscuridad y Lucas parpadeó para despejar su mente confusa. El silencio envolvía todo, pero el eco del caos todavía resonaba en sus oídos. Estaba solo y el aire se sentía pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Aún así, la imagen de aquel vagabundo gritón y la mujer en el callejón seguían atormentando su mente. Sabía que no podía quedarse ahí, tenía que moverse. Mientras caminaba, sintió el frío metal del amuleto en su bolsillo. Lo sacó y lo observó bajo las luces mortecinas. Era un objeto desgastado, sus inscripciones apenas visibles, pero al mismo tiempo parecía pulsar con una energía extraña. Justo cuando iba a guardarlo de nuevo, un sonido cortante lo hizo detenerse. Un grito, pero no era cualquier grito. Era uno que parecía venir desde lo más profundo del horror. Provocó escalofríos en su piel. ¿Desde dónde viene eso?, pensó mientras la adrenalina comenzaba a bombear en sus venas. Sin pensarlo, siguió el sonido, corriendo. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco, pero el ambiente se sentía tenso, como una cuerda a punto de romperse. Las luces del neón arrastraban su sombra hacia un edificio abandonado. Lucas no sabía por qué, pero algo lo atraía hacia allí, como si una fuerza invisible lo empujara a entrar. Al abrir la puerta chirriante, un retorcido aire de humedad le golpeó el rostro. Se metió. Dentro, todo estaba silencioso y desolado. Pero algo en la penumbra captó su atención. Una figura estaba de pie al fondo, su cabello largo y enmarañado, su rostro oculto por sombras. ¿Es él?, se preguntó con una mala sensación en el estómago. Lucas, dijo la figura con una voz profunda que retumbó en las paredes. ¿Has venido? Él retrocedió un paso, asustado. Era el vagabundo que lo había salvado. Pero este parecía diferente, más... For real that. Claro, más enfocado. ¿Qué quieres de mí?, demandó Lucas, la voz temblorosa. La mujer. Ella tiene que morir, susurró, y cada palabra era como un cuchillo afilado. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué?, pensó, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Tú no entiendes. Ella es la razón. Déjala en paz, gritó Lucas sin poder contenerse. ¡No la toques! No hay opción, Lucas. El tiempo se está acabando y tú eres el único que puede decidir. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y revelación. La clave está en tu amuleto. Lucas luchaba por procesar lo que estaba escuchando. El vagabundo dio un paso hacia él y con un movimiento rápido le arrebató el amuleto de la mano. Con un gesto dramático, lo alzó como si estuviera sosteniendo un tesoro divino. Esto es lo que nos une. Esto es el inicio del fin. Lucas sintió un nudo apretado en su estómago. Todo su ser le gritaba que debía dar la vuelta y salir. Pero algo lo mantenía allí, atado a esa revelación. Antes de que pudiera reaccionar, el vagabundo rompió el amuleto en dos, y una luz ardiente explotó en la habitación, iluminando cada rincón. Las paredes comenzaron a temblar, y Lucas cayó al suelo, cubriéndose los ojos. Cuando la luz se desvaneció, él miró horrorizado. El vagabundo había desaparecido, y en su lugar había una figura femenina que no pertenecía a este mundo. Sus ojos eran oscuros como abismos. Su aura radiaba poder. Has dejado escapar tu última oportunidad, Lucas. Su voz era como un susurro helado que llegaba desde el fondo del tiempo.
La realidad se detuvo. Lucas se dio cuenta de que había cometido un error terrible. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y qué había desencadenado al romper el amuleto? Todo lo que creía saber se desmoronaba, y una sensación profunda de pavor lo llenó. El aire se volvió espeso, y una risa resonante llenó la habitación. Lucas sintió que el tiempo se cerraba a su alrededor. La figura enfrente sonrió, y en sus ojos se reflejaba un caos antiguo, una invitación oscura a un juego que nunca pidió jugar. Ahora estamos todos conectados. ¿Serás capaz de enfrentar lo que se aproxima? Lucas comprendió que no solo su vida estaba en juego. Se había desatado algo mucho más grande y aterrador, y sin darse cuenta, también había sido marcado para siempre. La última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Había alguna forma de revertir lo que había comenzado? ¿O había cruzado un umbral del que no podía regresar? La figura femenina sonrió, y en su mirada Lucas vio una oscuridad que nunca había imaginado. Su voz helada lo atravesó. «Has dejado escapar tu última oportunidad, Lucas». El aire en la habitación se volvió denso. Cada palabra parecía arrastrarlo más hacia el abismo. Él, paralizado, sentía que una verdad profunda estaba a punto de revelarse. La mujer, con una presencia casi sobrenatural, se acercó. Su aura resplandecía de poder. Lucas quería retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. «¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, la voz titilante entre el miedo y el desafío. La mujer se inclinó ligeramente, como si contemplara su miedo con una mezcla de diversión y desdén. «Eres más importante de lo que crees, más de lo que puedes imaginar». Con cada palabra, la habitación parecía estrecharse. «¿Qué quieres decir?». Su voz era ahora un susurro, casi un grito ahogado. La figura levantó una mano y con un gesto rápido hizo que el amuleto quebrado que Lucas sostenía comenzara a brillar, iluminando la penumbra que los rodeaba. En ese instante, el tiempo se detuvo. La luz emanó del objeto como un faro, revelando visiones fugaces, rostros conocidos, momentos del pasado, recuerdos que creía enterrados. A sus ojos llegaron momentos que nunca vivió, pero sentía que eran parte de él. Y luego, la revelación. A través de esa luz, un giro inesperado. La mujer se transformó. Su figura se desvaneció, y en su lugar apareció la imagen de su madre. Lucas se sintió como si le dieran un golpe en el estómago. «¿Qué es esto?». Su voz temblaba, cada palabra arrastraba recuerdos crudos. «Ella había muerto hace años. Ella es quien me ha enviado», dijo la figura que antes era la mujer oscura. «Te he traído aquí para que entiendas lo que realmente está en juego». El corazón de Lucas latía con fuerza. No quería creer. Pero ¿quién era esa entidad? ¿Por qué usaba la imagen de su madre? «¡Basta!», gritó, abrumado. Se cubría la cabeza, intentando bloquear la imagen. «¡No puede ser!». Los ecos de su voz resonaron en la habitación vacía. El aire se tornó en un espectáculo de luces y sombras. Y en un instante, la mujer emergió de nuevo, luciendo más poderosa. «Tu madre era una guardiana de secretos. Estaba a punto de revelarse, pero alguien decidió lo contrario». Lucas sintió un nudo en la garganta. «¿Quién lo hizo?». Una risa oscura, resonante, se oyó en el aire. «El mismo que ha estado tras de ti todo este tiempo». De repente, un rasguño sordo resonó en la puerta. Algo o alguien estaba tratando de entrar. La figura miró hacia la entrada, y Lucas sintió que la habitación se sacudía.
la puerta estalló en una nube de astillas y un grupo de sombras irrumpió en la sala, formando una línea feroz ante ellos. Y en la penumbra, entre esas sombras, se perfiló un rostro que Lucas conocía. ¡Ja, ja, ja! El vagabundo resplandecía con una energía malévola. Sus ojos estaban llenos de locura y determinación. «No deberías haber descubierto esto», dijo con una sonrisa torcida. El corazón de Lucas se detuvo. El vagabundo era el villano. Todo lo que pensó saber sobre él se desmoronaba. «Tu madre me ha llamado», continuó el vagabundo. El odio en su voz era palpable. «Y tú deberías estar muerto». Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Estaba atrapado en medio de una tormenta de revelaciones, entre la oscuridad del pasado y las sombras de su realidad. «¡Corre!», gritó la figura femenina, justo antes de que el vagabundo se lanzara hacia Lucas con una furia desatada. La luz se desvaneció, los gritos se mezclaron, y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció de nuevo. ¿Había algo más que descubrir? Cada decisión, cada conexión, se sentía como un hilo enredado. La última visión que tuvo fue el brillo del amuleto, ahora en pedazos sobre el suelo. ¿Era realmente el fin o el comienzo de algo aterrador? Lucas se preguntó si podría desentrañar el misterio que lo rodeaba y retomar el control de su destino. La batalla apenas comenzaba, y todo lo que había creído cierto ahora era solo un espejismo. Lucas parpadeó, abrumado por la oscuridad y el caos que lo rodeaba. El vagabundo había desaparecido, y la figura femenina ahora lo observaba con una sonrisa torcida, como si supiera algo que él ignoraba. La tensión colgaba en el aire, como un musical que no cesaba de repetir su tensión en silencio. El grito del vagabundo resonaba en su mente. «No deberías haber descubierto esto». Pero en medio de todo, una imagen brilló en su corazón. El recuerdo de su madre, de su sonrisa cálida y cariñosa. «¿Qué has hecho?», preguntó, sintiéndose cada vez más atrapado en esta espiral. Ella sonrió. Su rostro oscuro estaba iluminado por una luz interna que parecía viva. «Te he mostrado lo que realmente eres». Un grito llenó el aire, cortante y desesperado. Lucas se dio la vuelta y vio junto a los demás que antes eran sombras, que no solo el vagabundo estaba allí, también lo estaba su padre. En su rostro se dibujaba el mismo horror que sentía Lucas. Fue un instante, un parpadeo, y se encontró allí, en medio de ambos. Todo se hizo eco. La unión de mundos que nunca debieron converger. «Papá», la voz le salió como un susurro atrapado. La figura femenina giró la cabeza hacia su padre, y una chispa de malicia se encendió en sus ojos. «Es el momento, Lucas. La verdad es la única salida». Él retrocedió. La confusión lo abrumaba. «¿Por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Qué significa esto?» «Tu madre estaba a punto de contarte la verdad sobre nuestra familia, pero no pudo». La voz de su padre era como un lamento. La tristeza vibraba en cada palabra y la desesperación llenaba la habitación. Todo le dio un giro. La conexión del pasado, los secretos ocultos. Sabía, en lo más profundo de su ser, que había algo más, algo fuera de su control. La figura sonrió, como si se alimentara de su confusión. «Ya ves, Lucas, lo que creías que sabías sobre ti mismo es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande». De repente, un estruendo rompió el aire, y las sombras que lo rodeaban comenzaron a agitarse, como si estuvieran cobrando vida. Lucas sintió el suelo temblar bajo sus pies. La figura femenina alzó una mano, y de ella emergieron destellos de luz, un espectáculo visual alcanzando el techo. «Lucas», gritó su padre. «¡No!»,
¡Huyamos! Pero era demasiado tarde. La habitación se rompió en 1000 pedazos y un torrente de energía invadió todo. Lucas quedó atrapado, dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. Una esperanza resonaba en su pecho. Sin embargo, la figura repentinamente mutó. Su forma cambió, se tornó iluminada y oscura a la vez, y el aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. «El verdadero juego comienza ahora», exclamó mientras el brillo se expandía, creando un caos incontrolable. Su padre desapareció en una nube de sombra, dejando solo la presencia de la figura. «Tú eres la clave de todo, Lucas. Todo lo que eres y serás depende de ti». Fue entonces cuando Lucas sintió un ardor en su pecho, como si algo dentro de él comenzara a despertar. Una luz, un poder que nunca había conocido. Pero la figura dejó escapar una risa profunda, un eco de alegría y triunfo. «No puedes escapar de lo que eres». Lucas se sintió desgarrarse entre dos mundos. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había desencadenado todo esto? ¿Qué verdad había sido enterrada tan profundamente que ahora emergía con furia? El eco de su madre resonó entre la tormenta. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El aire helado se cerró a su alrededor, y sin más advertencias, la habitación se iluminó una vez más, como si foldeara un origami de conexiones en su mente. Todo se oscureció de nuevo. La voz latente susurró en su mente: «La elección es tuya». Y Lucas se encontró de pie en el vacío entre mundos. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? ¿O se perdería en las sombras de la verdad? En sus manos quedaron polvo y misterio, con el silencio deseando que una respuesta emergiera. Sin embargo, la complicidad de aquel juego seguía intacta. La figura, de pie en la penumbra, lo observaba con intensidad. Lucas estaba a un paso de entender, pero, en el fondo, ¿había algo más que esperar? ¿Podría sobrevivir a lo que se acercaba? La incertidumbre llenaba la habitación, mientras lo espiaba todo con la respiración contenida. Lucas se encontró en un mar de oscuridad. Su corazón retumbaba, mientras la figura femenina enfrente de él lo miraba con una mezcla de curiosidad y desafío. Las palabras resonaban: «La elección es tuya», y en ese momento crucial, una sombra se deslizó entre ellos, una entidad que parecía capaz de absorber la luz misma. Estaba allí, frente a él, más tangible y aterrador que antes, el vagabundo. Pero no era solo un vagabundo, era algo más. Su figura era densa, como un humo negro, y su risa estalló en la sala, resonando en las paredes con una vibración escalofriante. «Lucas, no estás listo para lo que se aproxima», dijo su voz llena de un eco maligno. «Déjalos en paz», gritó Lucas, pero la desesperación le hizo dudar. El vagabundo sonrió, y cada diente parecía afilarse en la oscuridad. De repente, el aire se tornó pesado, y una explosión vibrante sacudió el espacio. La figura femenina alzó la mano, pero antes de que pudiera actuar, el vagabundo lanzó un grito desgarrador. Un destello azul atravesó la habitación, iluminando su rostro en un instante. Y ese instante fue todo lo que necesitó para revelarse. Su cara se transformó, y en lugar del loco que todos temían, Lucas vio su propia imagen. Era un duplicado. «¿Qué demonios?», susurró, el horror paralizándolo. Entonces más revelaciones comenzaron a brotar.
El vagabundo estalló en una risa aún más intensa, y en un giro surrealista, su voz resonó en la mente de Lucas. No solo eres el elegido, Lucas, eres mi reflejo, mi otra mitad. Cada palabra se sentía como un golpe brutal. No podía ser él. Eres un fragmento de mí, Lucas, y has estado buscando respuestas donde no hay nada, gritó el vagabundo, su mirada ahora una mezcla de locura y una desesperada intensidad. Lucas sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que de alguna manera estuvieran conectados? La figura femenina observaba con desdén, y lo que había parecido un rescate ahora se tornaba en un juego cruel. La verdad está a punto de revelarse, musitó, su voz serena frente al caos. El vagabundo, o lo que fuese, avanzó hacia él y lucía como si estuviera etéreo, pero al mismo tiempo cada paso resonaba como una tormenta en su interior. Lucas supo que tenía que actuar, pero la confusión nublaba su mente. De repente, la figura femenina se giró repentinamente, adquiriendo una gravedad que hizo que Lucas se congelara. La única manera de romper el ciclo es un sacrificio. Sus palabras se grabaron en su pecho como dagas. Lucas sintió que el aire se drenaba alrededor de él. Sacrificio, la única forma de romper su vínculo. El vagabundo sonrió. Su mirada se volvió casi cálida. Es cierto, la única manera de liberarte de mí es entregando algo que amas, a alguien que amas, dijo, el eco de su voz brillante con una mezcla de odio y amor. El estómago de Lucas se retorció, su mente corrió, su familia, sus recuerdos, incluso la mujer que había visto en el callejón. ¡No!, gritó, el terror invadiéndolo. ¡No puedes pedirme eso! Es tu elección, dijo el vagabundo con la misma voz que Lucas había usado durante años, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. El tiempo parecía detenerse. Una ráfaga de viento frío atravesó la sala, haciéndolo tambalear. Si no tomas acción, todo se perderá. Tu madre, tu padre, tu vida. Rugió la figura femenina, la presión aumentando con cada palabra. Lucas se sintió atrapado, desgarrándose entre la rabia y el dolor. ¡Basta!, gritó. Pero sus palabras se ahogaron en el caos. Las sombras se acercaron y sentía que sus límites se desvanecían. Pero justo cuando la desesperación oscurecía su mente, comprendió lo que debía hacer. Todo lo que había intentado evitar se convirtió en su guía. Tenía que desbloquear el verdadero poder de su amuleto. Con determinación, se inclinó hacia el suelo, y al hacerlo, una luz intensa emanó de su pecho. Las conexiones entre él y el vagabundo se hicieron evidentes. El deseo de libertad iluminó su alma. ¡Todo terminó!, gritó, levantando el amuleto hacia el cielo. Un estallido de energía arrasó la habitación, una tormenta de luz y oscuridad, y en un instante todo se desvaneció en un resplandor abrumador. Cuando la luz se disipó, Lucas se encontró solo, en un vacío. La figura femenina había desaparecido, y el vagabundo era un eco en su mente. Pero algo seguía vibrando, algo había cambiado. El grito aún resonaba en su mente. ¿Y el sacrificio qué había dejado atrás? Desesperado, levantó la vista hacia el cielo oscuro. Las estrellas brillaban, pero en su pecho una nueva verdad estaba a punto de ser revelada. ¿Estaría listo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? La oscuridad lo llamó de nuevo. La aventura apenas comenzaba, y Lucas se dio cuenta de que su viaje hacia la verdad solo había destapado más misterios. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Habría escapado de un juego
¿Solo para entrar en otro más peligroso? El silencio era ensordecedor, dejando en su corazón un eco de incertidumbre. Lucas se quedó allí, atrapado en una oscuridad espesa. La figura femenina había desaparecido, y con ella la amenaza inmediata del vagabundo. Pero la tensión persistía. Su corazón latía con fuerza, rebotando dentro de su pecho. La habitación brillaba con un eco de luz, un rastro de energía dejada tras de sí por los eventos recientes. Lucas podía sentirla vibrar a su alrededor. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que había sucedido. ¿Qué era ese sacrificio que le habían insinuado? La conexión que había sentido con el vagabundo, ese doble en su reflejo, se atormentaba en su mente. Las sombras en la distancia empezaron a cobrar vida, retorciéndose como serpientes en un juego de luces y oscuridad. Fue entonces que un grito desgarrador rasgó el aire, haciendo que Lucas girara bruscamente. La voz venía del corredor, y la urgencia de aquel grito lo empujó a correr hacia la fuente del sonido. Sin embargo, el pasillo al que se lanzó se sentía como un laberinto. Las paredes eran frías y húmedas. El eco de sus pasos resonaba en la nada, creando una sinfonía de ansiedad. Llegó a una sala grande con un techo alto que parecía dirigido hacia un cielo ausente. A la derecha, un destello familiar. El amuleto completo brillaba, pero con un tono intenso y vibrante. No era el amuleto roto que había dejado atrás. Era como si este nuevo objeto respirara. Su luz palpitaba bajo una pulsación. Antes de que pudiera acercarse, una sombra se interpuso entre él y el amuleto. Era la mujer del callejón. Su cara estaba pálida, pero sus ojos eran feroces. ¡Tú! Comenzó, moviéndose con una agilidad asombrosa. Siempre fue tu elección. Pero ahora, todo ha cambiado. Lucas sintió una mezcla de confusión y temor. La mujer se acercó a él, y su mirada ahora era intensa, casi hipnótica. Te he estado buscando, Lucas. El amuleto es tuyo, pero solo si logras lidiar con el pasado, declaró, su voz resonando con una autoridad casi sobrenatural. ¿Qué quieres decir?, preguntó, incapaz de apartar la vista del objeto. Ella sonrió, pero había una tristeza en su expresión. Tu vida, tus decisiones, todo está conectado, pero no solo a través del vagabundo. Tú eres el elegido, pero también el olvidado. El aire se volvió pesado y las sombras en la sala se movieron nuevamente, como si estuvieran llenas de vida. Lucas sintió un escalofrío cuando comprendió que su madre había estado involucrada en todo. ¡Ella!, gritó, dando un paso hacia adelante. ¿Qué pasó con ella? Ella te protegió, Lucas, respondió ella, cada palabra cargada con un peso abrumador. Pero la verdad que nunca quiso revelarte ha estado esperando este momento. Y de repente, una explosión de luz iluminó la sala, y Lucas se vio arrojar de regreso a sus recuerdos, a épocas que prefería olvidar. Imágenes de su infancia, de su madre sonriendo, de su padre distante. Y entonces, otra imagen emergió. Una figura con rasgos conocidos, el vagabundo, pero con el rostro de su padre. Lucas sintió que su corazón se detuvo. No, no puede ser, susurró, la idea apretándole la garganta. La mujer asintió con gravedad. La verdad es que el vagabundo siempre fue una parte de tu familia, un secreto arcanamente guardado. Eres un reflejo de algo que ambos llevan dentro, un poder que no comprenden. Antes de que pudiera procesar esta revelación, la sala se iluminó de nuevo. El vagabundo se alzó de entre las sombras. Su figura parecía ahora solidificada, y no lucía como un enemigo.
Había un aire de resignación en su presencia. «Lucas, el tiempo se acabó», musitó, su voz más clara, más comprensible. «Él y yo somos uno, pero tú debes enfrentarte a la verdad de quién eres». El viento sopló, llevándose consigo el eco de sus palabras. Lucas estaba atrapado en una tormenta emocional, abrumado por lo absurdo de todo lo que había creído hasta ahora. La realidad se transformaba ante sus ojos, revelando conexiones que nunca imaginó. Y justo cuando pensó que finalmente podía comprender, un temblor sacudió el suelo. Una grieta profunda se abrió bajo sus pies, iluminando la sala con una luz aterradora, revelando figuras en las sombras que murmuraban, como si esperaran a ser liberadas. Esa imagen lo tomó desprevenido. Con un último susurro de desesperación, Lucas comprendió que el ciclo apenas comenzaba. Sosteniendo su pecho con incertidumbre, se encontró al borde de la grieta, el destino esperándolo con brazos abiertos. La pregunta se instaló. ¿Podría decidir al final quién era realmente? Y en medio del caos se dio cuenta de que todo lo que sabía podía caer, como las sombras inquietas danzantes en la luz. Había un poder mayor aguardando, más allá del horizonte de su comprensión. ¿Estaría listo para enfrentarlo? ¿O la verdad lo devoraría antes de que pudiera tomar una decisión? El silencio se volvió denso, y el último eco de su madre resonó en su mente. «Ten cuidado, Lucas». La oscuridad lo abrazó mientras se dejaba caer, el vacío llamándolo hacia un futuro incierto. Lucas se encontró en la orilla de la grieta. La luz se intensificó a su alrededor, pero las sombras parecían querer devorarlo. La figura femenina le había revelado verdades devastadoras. ¿Quién era realmente el vagabundo? ¿Y qué conexión tenía con él? Su mente daba vueltas. Las sombras empezaron a moverse como si tuvieran vida propia. Un frío recorrió su espalda. Lucas sintió un nudo en el estómago. Era la misma sensación de incertidumbre. Y en ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire, dejándolo paralizado. «¡Ayúdame!» Era una voz familiar. Lucas se giró bruscamente hacia la dirección del sonido. El corazón se le encogió. Era su madre. Allí, a unos metros de él, atrapada entre las sombras, la imagen de su madre pedía ayuda. Pero no solo eso. La mujer en el callejón, la figura que había estado ahí desde el principio, ahora parecía estar al lado de su madre. Un brillo oscuro rodeaba su figura, y Lucas sintió que sus mundos chocaban. «¡Mamá!», gritó, extendiendo la mano, pero algo lo detuvo. A su lado, el vagabundo apareció de nuevo, su mirada ahora menos frenética, pero llena de determinación. «¡No te acerques! No es lo que parece». La voz temblorosa de su madre resonó en el aire, y Lucas se sintió desgarrado entre dos realidades. «¡Hola, Lucas! ¡Ven aquí!», su voz sonando a la vez ansiosa y esperanzadora. «No, no la escuches», gritó el vagabundo, su tono cargado de miedo. «Ella no es quien dice ser». Lucas vaciló. Las sombras se agitaron y con un movimiento abrupto la mujer y su madre se fusionaron, como si una barrera entre ellas se rompiera. Lucas sintió que su mundo giraba. «¡Soy tu madre!», dijo la figura fusionada. Su semblante adquirido iba de lo tierno a lo monstruoso. «He estado aquí todo el tiempo». «No», gritó Lucas. Su corazón palpitaba con fuerza. «Eres una impostora». El vagabundo dio un paso adelante, y lo que iba a decir fue interrumpido por un estruendo que sacudió todo a su alrededor. Una dimensión se fracturó, y el suelo debajo de Lucas crujió,
creando una nueva grieta que parecía devorar el espacio. La luz brilló intensamente, y antes de que la realidad pudiera cerrarse sobre él, una visión impactante estalló. Un reflejo de su propio rostro, más viejo, más desgastado, en la sombra. «Confía en mí, Lucas. Debes elegir», dijo el vagabundo. Su voz resonaba con un eco de desesperación. Pero el rostro de su madre lo hipnotizaba, tentándolo a dar un paso más. «Elige y todo terminará», susurró la figura oscura que llevaba la cara de su madre, mientras los destellos se intensificaron y la grieta se agrandaba, haciendo que el aire se tensara con una necesidad apremiante. La pregunta retumbó en su mente. ¿Elegir entre su madre y el vagabundo? Una decisión imposible. Entonces, un giro sorprendente. La figura de la madre sonrió, pero esa sonrisa se transformó rápidamente en una mueca oscura. «Eres más como yo, más de lo que imaginas», dijo, y en ese instante algo devastador se reveló en sus ojos, como si las sombras de su ser se levantaran para mostrar lo que había estado oculto. Era un juego horrible que nunca había imaginado. Una risa burlona llenó las paredes, y Lucas sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor, llevándolo hacia un abismo aún más profundo. La conexión que había sentido se desvaneció en un instante, dejando solo la desesperación. «Tienes que decidir, Lucas. ¿Te quedarás aquí y dejarás que esto acabe?», preguntó el vagabundo, su rostro ahora iluminado por la desesperación. Lucas sintió que el tiempo se detenía, y el peso de la elección lo aplastó. Con un último vistazo a su madre, ahora un ser oscuro y distorsionado, entendió que todo lo que había tenido una vez se había esfumado, y la verdad lo había arrastrado a un lugar más oscuro. ¿Estaba dispuesto a perderlo todo? La pregunta resonó en su mente, mientras se dejaba caer al vacío, su corazón resonando como un tambor. Todo estalló en un brillo deslumbrante, y las sombras lo engulleron, tragándolo en un grito silencioso que resonó en el abismo. Lucas se encontró cayendo envuelto en una oscuridad que parecía querer tragarlo todo. Mientras la luz se desvanecía a su alrededor, el grito de su madre resonaba en su mente como un eco. «Ayúdame», decía, pero cada vez se sentía más lejos, más distante. El abismo se abría, y con él sus miedos salían a flote. De pronto, una sacudida, un estruendo que reverberó en su pecho. Lucas sintió que, en medio de la caída, algo detuvo su descenso. La luz resplandeció de nuevo, y al abrir los ojos, ya no estaba solo. Se encontraba en una sala amplia, rodeado de una bruma densa y opaca. La figura de su madre seguía adelante, pero ahora se unía con la mujer en el callejón. Ambas parecían fusionarse, pero en lugar de amor, solo había ira. Lucas sintió una punzada en su pecho. ¿Qué era lo que realmente estaban ocultando? «¡De Lucas!», gritaron al unísono, sus voces entrelazándose en una sinfonía hiriente. Un profundo temor lo recorrió. La mujer que creía que podía ser su salvación, ahora se había convertido en un monstruo. Él se quedó quieto, observando cómo sus rostros se tornaban distorsionados, como un reflejo roto en un espejo. La figura de la madre mantuvo su mirada fija en él. «¿No lo entiendes?», preguntó, su voz ahora llena de sarcasmo. «Siempre has sido un peón en este juego». «¿Juego?», Lucas balbuceó, aturdido. «¿Qué me has hecho?». El vagabundo apareció a su lado. La sombra de locura en su rostro se desvaneció por un momento. «La verdad es que hemos estado a tu alrededor todo este tiempo», dijo casi en un susurro. De repente un chispazo de luz atravesó el lugar, como un rayo en medio de una tormenta. Lucas sintió que se le encogía el corazón.
Esa luz no solo iluminó la sala, también expuso una revelación desgarradora. «Tienes que saberlo, Lucas», dijo el vagabundo con la voz temblorosa. «Tu madre no es quien dice ser». Un silencio sepulcral llenó la habitación. Las palabras del vagabundo cayeron como un peso en el aire. Lucas sintió cómo sus rodillas flaqueaban, y al mismo tiempo un torrente de preguntas lo invadió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que la furia y la confusión lo invadían. Las formas se entrelazaron, y la figura de su madre dio un paso adelante, sonriendo con un brillo oscuro en sus ojos. «Tu madre era solo un disfraz, Lucas. Yo soy lo que queda de ella». La revelación estalló como una bomba en su mente. «He estado esperando el momento en que llegues a comprender tu verdadero potencial». Lucas sintió cómo su mente estallaba como un cristal quebrándose. «Eres un fragmento de poder que debe resonar en nuestro mundo», continuó la figura. «He estado ahí, empujándote a descubrirlo». Y el vagabundo, con los ojos desorbitados, susurró: «Eres más poderoso de lo que creemos, pero el tiempo se está acabando». Todo en ese instante crucial cambió. La conexión que había estado buscando, la verdad que anhelaba conocer, ahora se extendía sobre él como un manto oscuro. La revelación era abrumadora. El dolor de la traición lo atravesó. «¡Basta!», gritó, sintiendo que ya no sabía en quién creer, temiendo la verdad que esta nueva realidad podía ofrecer. Antes de que pudiera procesar todo, la sala comenzó a temblar. Las sombras danzaron frenéticas alrededor de ellos, y un grito de terror escapó de la figura que llevaba el rostro de su madre. «Lucas, no, no puedes dejarme aquí». Su voz se volvió desesperada y casi suplicante. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estallido de luz y oscuridad lo envolvió. Un último grito. Y luego un silencio aterrador. Lucas quedó de pie en la penumbra. Las sombras se desvanecieron, y la figura de su madre ya no estaba. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. La conexión que había buscado ahora era solo un eco doloroso. Y se dio cuenta de que estaba solo, con el vagabundo a su lado, y la pregunta resonando en su mente: ¿quién era realmente? Una sombra de incertidumbre atravesó su pecho. ¿Qué poderes había heredado? ¿Y qué pasaría con el legado de su madre, ahora que su verdad había sido revelada? Sin respuestas, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Lucas se encontró en un torrente de luz y sombras, temblando bajo el peso de la verdad. La figura de su madre se destelló ante él, cada momento compartido con ella proyectándose como una película en marcha. Pero esa no era la madre que recordaba. Había algo oscuro y retorcido en su ser. «No eres mi madre», dijo Lucas, la voz quebrándose mientras el terror le llenaba el pecho. El vagabundo se mantuvo a su lado. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. «Debes enfrentar lo que realmente eres, Lucas. Tienes dentro de ti el poder de cambiarlo todo, pero debes decidir a quién confías». La sala comenzó a girar, y las formas se retorcieron. La figura femenina siguió sonriendo, pero sus ojos se volvieron más sombríos. Era un espectáculo grotesco. Lucas sintió su corazón retumbar con cada latido. El eco de su nombre resonaba en la habitación. «Lucas, elige ya», gritó la figura, la voz volcándose en un lamento desesperado. «Tu vida se fundamenta en decisiones». Una presión creciente llenó el espacio. Las sombras giraban alrededor de él como un huracán. No podía dejar que lo arrastrara. Desesperado, Lucas alzó su mano, sosteniendo el amuleto que aún brillaba tenuemente. Un estallido de luz surgió de él, iluminando cada rincón.
revelando la verdad escondida entre las brumas. «Soy más de lo que creí», susurró Lucas, comprendiendo que la unión de ambos mundos dependía de su decisión. El vagabundo asintió, sus ojos ahora llenos de esperanza. Lucas sintió como una fuerza intensa crecía dentro de él, una chispa entre la confusión y el entendimiento. «¡No!», gritó la figura distorsionada de su madre. «No dejes que el pasado te controle». Pero Lucas, con su espíritu renovado, levantó el amuleto hacia el cielo. La luz se expandió, absorbiendo todo el miedo. Las sombras comenzaron a desvanecerse. «He decidido. Elijo liberarme», gritó mientras la energía lo envolvía, transformando el entorno en un espectáculo deslumbrante. La figura femenina gritó, un sonido desgarrador que se perdió en la luz. Con un último esfuerzo, Lucas rompió las cadenas del pasado. El amuleto estalló en una explosión de luz. La sala se desmoronó en un torbellino de energía que lo arrastró hacia un nuevo amanecer. Cuando la luz finalmente se disipó, Lucas se encontró de pie en una calle familiar. La lluvia caía suavemente alrededor de él. Había regresado al mundo que conocía, pero algo había cambiado dentro de él. Un peso había sido levantado, y aunque el eco de sus experiencias todavía resonaba, una sensación de paz lo envolvía. El vagabundo, lo que había sido alguna vez, apareció a su lado, pero ya no era una sombra amenazante, era un susurro de aquello que había aprendido. «Recuerda, Lucas, no importa dónde te lleve esto, siempre tendrás el poder de cambiar tu destino». Lucas asintió, sintiendo la conexión con su verdadera esencia. Ya no estaba solo. Miró al horizonte iluminado por el amanecer, lleno de esperanzas y nuevos comienzos. De pronto, el eco de su madre resonó en su mente, no como una amenaza, sino como un impulso. Mientras avanzaba, supo que la vida seguiría siendo un viaje lleno de incertidumbres, pero al fin estaba listo para enfrentarlas. Y allí, en el horizonte, se dibujaba la promesa de nuevas historias por escribir. Antes de que se desvanecieran, las sombras de su pasado se convirtieron en lecciones, y Lucas dio el primer paso hacia su nueva vida. Pero ahora, amigos, quiero que aprovechen esta oportunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasten el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se sumen a esta increíble aventura. No olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace, y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.